Juliane Pacheco Frisioni y en este video vamos a hablar sobre las culturas mesoamericanas por medio de una línea del tiempo. ¡Vamos a ello! El desarrollo de Mesoamérica se dividió en 3 periodos u horizontes culturales: preclásico, clásico y posclásico. Horizonte preclásico. El periodo preclásico se desarrolló entre el año 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Durante este periodo se consolidaron los rasgos fundamentales de las civilizaciones mesoamericanas. Entre las principales culturas que se desarrollaron en este periodo se encuentra la Olmeca, que es considerada como la primera cultura. Esta cultura se desarrolló hacia el 1200 a.C. en el sureste de nuestro país, donde ocupó los actuales estados de Tabasco y Veracruz. Los olmecas se caracterizaron por el comercio con otras regiones, para intercambiar figuras de jade, cerámica y herramientas, además del desarrollo de escritura jeroglífica y elaboración de calendario. Otras características fueron su religión politeísta, su elaboración de esculturas de piedra, construcciones monumentales, desarrollo de conocimientos matemáticos y astronómicos. La cultura olmeca es muy conocida por sus esculturas monumentales, como son las grandes cabezas, los sarcófagos y las figuras talladas en jade, entre otras cosas. Algunas de sus ciudades más importantes fueron La Venta, San Lorenzo Tenochtitlan y los Tres Zapotes. Horizonte clásico. El periodo clásico abarca el año 150 a 900 después de Cristo. Este comprende la etapa en la que la civilización prehispánica alcanza su mayor esplendor. Las culturas locales lograron gran desarrollo y adquirieron características en arte, cerámica, escritura y calendario. Entre las principales culturas que se desarrollaron en este periodo se encuentra la teotihuacana, la maya, la zapoteca y la totonaca. Cultura zapoteca. La cultura zapoteca se desarrolló en torno al Monte Albán, actual estado de Oaxaca. En el periodo clásico, la ciudad alcanzó su mayor esplendor, con una compleja organización social y bajo la dominación de estados teocráticos. En esta cultura, el poder se concentraba en los sacerdotes. Su economía se basaba en la agricultura, el comercio, la producción artesanal, la caza y la pesca. Tenían una religión politeísta. Entre sus dioses importantes se encontraban Pijetao, Cosijo y Pitao Kosovi. Monte Albán era el centro administrativo y religioso. También desarrollaron una escritura jeroglífica y contaban con un calendario ritual y uno religioso. Cultura maya. La cultura maya se desarrolló en los años 250 a 900 después de Cristo. Entre sus características más destacadas se encuentran una sociedad estratificada, ya que los nobles se encontraban de un lado y los trabajadores por otro, dirigidos por un gobernante supremo y los líderes religiosos. Economía basada en agricultura, caza, pesca y comercio. Religión politeísta, teniendo como dioses principales a Ixamna, Ixel y Chaac. Construcción de centros ceremoniales, entre los que destacan Ixcal, Palenque y Oxmal. Escritura jeroglífica que se expresaba en inscripciones y manuscritos llamados códices, elaborados con papel hecho de corteza o pieles de venado. Sistema de cuenta larga. Uso del cero. Calendario solar de 365 días. Destacaron en la escultura y la pintura. Teotihuacanos. La cultura teotihuacana se desarrolló entre los años 200 y 650 después de Cristo. Se ubicó en el noreste del altiplano mexicano. Esta cultura se caracterizó por un gobierno teocrático militar, economía basada en agricultura y comercio, religión politeísta, teniendo como dioses importantes a Tlaloc y Quetzalcóatl. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, fue el centro ceremonial más importante de esta cultura. Los teotihuacanos sobresalieron en la escritura, la pintura
y la arquitectura, teniendo como construcciones importantes la Pirámide del Sol, la Calzada de los Muertos y la Pirámide de la Luna. Cultura totonaca. La cultura totonaca estuvo situada en la zona central del actual estado de Veracruz. De esa cultura podemos resaltar Zempoala, capital totonaca, que fue una de las ciudades más importantes del Golfo de México. Sus principales centros ceremoniales son Tajín y Yogualichian. Los totonacas se caracterizan por la abundancia de figuras cerámicas, como las caritas sonrientes de Mixtequilla y los silbatos zoomorfos. Horizonte posclásico. Este periodo comenzó en el 900 después de Cristo y terminó en el año de 1521 después de Cristo, con la conquista española. Este periodo se caracterizó por significativos avances tecnológicos y científicos para la agricultura, grandes migraciones de pueblos del norte hacia Mesoamérica, expansión de comercio hasta Oasis América, impulso del militarismo, culto a la serpiente emplumada y sacrificios humanos. En este periodo sobresalieron las culturas tolteca, mexica, mixteca, huasteca, purépecha y maya. Cultura tolteca. Los toltecas eran gobernados por este señor, que era considerado el rey y sacerdote. Tenían como central cultural a Tula. Las obras más representativas de la escultura tolteca son los atlantes de Tula. Estos destacaron en la escritura y tenían una religión politeísta, teniendo como dioses principales a Quetzalcóatl, Tlaloc, Tezcatlipoca y Huetlelcutl, o como se diga. Cultura huasteca. La cultura huasteca tuvo como principal actividad la caza, la pesca y la recolección. Sus ciudades más importantes son Tamuín y Tamtoc. Destacaron en escultura y trabajos de objetos de concha. Cultura mexica. Provenientes del norte, los mexicas se asentaron en las cercanías de Tlatelolco, donde fundarían Tenochtitlan en 1325. Fueron asentados en ese lugar por la señal del águila devorando una serpiente. Esta cultura destaca en arquitectura, escritura, música y arte plomario. Cultura purépecha. La cultura purépecha se dividió en 3 señoríos: Pátzcuaro, Iguatzi y Tzintzuntzan. Esta cultura contaba con las siguientes características. Tenían una estratificación social bien definida. Su principal dios fue Curoacri. Su arquitectura se distingue por las yacas. Destacaron en arquitectura, escultura, cerámica y alfarería. Cultura mixteca. La cultura mixteca se encontraba organizada en ciudades-estados, entre ellos Mitla, Sagún y Sachila. Su religión fue politeísta. Consideraban a las cuevas lugares sagrados. Una de las más importantes es Zapoala. Esta cultura se destaca por su arquitectura con motivos geométricos y sus códices con gran valor, entre los que encontramos el códice de Vindonesi y el de Nutal. El desarrollo de las culturas mesoamericanas culminó con la llegada de los españoles a América, y esto nos dio la gran riqueza cultural que tenemos hoy en México.